buenas tardes, bienvenidos a otra tarde aquí en el otro lado de la pandemia con el doctor Eduardo López, al que ya saludamos. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Hola Sonia, ¿cómo estás? Bien, bien, acá de nuevo otro jueves en la pantalla. Otro jueves en el que podemos hablar dentro de todo de cosas positivas porque seguimos con una etapa sanitaria controlada, pero en donde el tema de las vacunas sigue siendo un tema de consulta, sobre todo para ir aclarando ciertas cuestiones, y por eso la convocamos para esta tarde a Mariana Macioni, que es docente de la Universidad Nacional de Córdoba y con la que vamos a estar hablando de esto que nos está ocupando, que es la vacunación. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están todos y todas? Muy bien, queriendo conocer esto que leíamos en algunos artículos sobre qué inmunidad da la combinación de vacunas, si hay algún panorama claro respecto a esto. Bueno, la inmunidad en estos esquemas que les llamamos heterólogos de vacunas, en realidad se espera que sea igual o mejor a la inmunidad que dan los esquemas convencionales o que ya se están aplicando. ¿Qué quiere decir un esquema heterólogo de vacunas? Lo único que significa es que en la primera dosis se aplica la vacuna desarrollada con una plataforma o con una estrategia o por un laboratorio diferente a la segunda dosis que proviene de otro laboratorio o que está desarrollado bajo otra estrategia u otra plataforma. Pero básicamente lo que se espera es que en cualquiera de los dos casos, digamos, utilizando primera y segunda dosis con dos plataformas distintas o primera y segunda dosis con la misma plataforma, lo que se espera es que se tengan resultados de inmunidad comparables o incluso, como se está viendo, aún mejores cuando se combinan plataformas con respecto a los esquemas habituales. La inmunidad que esperamos, y como siempre se mide, es a nivel de anticuerpos que neutralizan la entrada del virus, o también en algunos casos la inmunidad a nivel de células, ¿no? Y eso es lo que esperamos básicamente que tengamos. Doctora, ¿cómo te va? Buenas tardes, Eduardo López te saluda. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, escuchándola atentamente. Hoy hay básicamente varias preocupaciones que todavía, a pesar de que la situación epidemiológica está, digamos, en una etapa yo digo, como de tensa calma y espera, ¿no? Viendo qué va a pasar con esto de la variante Delta y cómo vamos a hacerle frente en nuestro país, pero bueno, con un número de casos que semana tras semana viene siendo bastante manejable por el sistema de salud, todavía con un número alto de pérdida de vidas y quizás un número de ocupación de camas críticas bastante importante, ojalá hubiera sido un poco menos. Pero, como te decía, esto de lo que significa o que pueda significar la variante Delta, ¿cómo ven desde la inmunología la protección que puedan dar tanto los esquemas que venimos aplicando de base amplia de una dosis, como venimos haciendo en Argentina desde hace un tiempo, más o menos 3 o 4 meses, o con estos esquemas completos con 2 dosis, tanto de la misma plataforma, como por ejemplo puede haber sido Sinopharm, que se ha acelerado bastante, o con los esquemas heterólogos como se empezaron a aplicar desde hace unos días con Moderna para completar esquema de Sputnik. ¿Cómo ven desde el punto de vista inmunológico que estemos preparados para este enfrentamiento que vamos a tener con la variante Delta quizás en el pronto plazo? Bueno, lo más importante, lo que hay evidencia científica es que es importante que las personas estén completamente vacunadas, es decir, que tengan 2 dosis de las vacunas. ¿Por qué? Porque frente a una primera dosis despertamos al sistema inmune, activamos a las células que van a producir los anticuerpos, generamos lo que nosotros llamamos un pool de células que ya están preparadas para responder frente a la segunda exposición o frente a la segunda dosis, y en la segunda dosis esto se robustece, se amplifica, se incrementa y se consolida en el tiempo. Entonces lo que se sabe es que los individuos vacunados con 2 dosis en cualquiera de los esquemas están mejor preparados frente a las distintas variantes que los individuos vacunados con una única dosis.
En los estudios que se realizaron en el exterior, en donde se aplican otro tipo de vacunas, por ejemplo, Pfizer, Moderna con AstraZeneca, es decir, combinando estas tres variantes, estas tres posibilidades de vacuna, se sabe que básicamente se protege muy bien contra las distintas variantes que hay, es decir, combinando o incluso en los esquemas homólogos, es decir, con dos dosis con dos dosis de Pfizer, con dos dosis de Astra, se ha visto que los anticuerpos desarrollados son capaces de neutralizar la variante Delta. No así si se tiene una única dosis. No hay datos ni evidencias científicas exactas de cómo vamos a responder con la combinación de vacunas que se están aplicando en la Argentina. Hay evidencias preliminares que son muy alentadoras y desde el punto de vista de la inmunología, de lo que sabemos, de la bibliografía, de lo que se espera, nosotros pensamos que cuando tengamos las dos dosis combinadas o no, vamos a tener una población mejor preparada para enfrentarnos contra todas las variantes que hay. Muy recientemente, en un artículo en donde se prueban, por ejemplo, la inmunidad celular, que es básicamente lo que nosotros nos especializamos en nuestro instituto, cuando se estudia la inmunidad celular generada por las vacunas de Pfizer y de Moderna frente a todas las variantes, la del Reino Unido, la de Manaus, la Delta, la de California, etcétera, se ve que básicamente no hay diferencia y todas las vacunas generan una inmunidad celular similar frente a todas las variantes. Esos estudios de inmunidad celular no están completos, no se han realizado completamente, en la Argentina no se han hecho todavía, y no hay tantos en el mundo que puedan decir que cómo está la inmunidad celular frente a las distintas variantes. Pero nosotros tenemos realmente mucha expectativa puesta en eso y creemos que si uno tiene las dos dosis y ha expandido todo su pool de células, va a poder responder efectivamente contra la variante. Doc, nosotros todavía desde el punto de vista clínico, yo hago medicina asistencial en el ámbito público y en el privado, seguimos tratando de pelear esta pelea con personas que no quieren vacunarse, ¿sí? O sea, digo pelearlo desde el punto de vista de argumentar científicamente contra una argumentación que tiene muy poca base científica, que es aquello que hoy sostiene el hecho de no vacunarse en personas que son muchas veces intelectualmente, mira lo que te digo, gente que está todavía hasta ligada en el sector de la salud que todavía no está vacunada. La pregunta apunta más que nada a... Antes decíamos qué valor tiene tener mucha población vacunada y es lo que estamos viendo, que los casos hayan bajado, bueno, que estemos mejor preparados para la variante Delta. La pregunta yo hoy te la invierto, te digo, ¿qué valor tiene que haya todavía tanta gente que no se haya vacunado, que esté dudando sobre vacunarse? Claro, que siga dudando sobre vacunarse y que todavía, habiendo hoy disponibilidad del recurso, porque antes no había, hoy hay disponibilidad y además hay disponibilidad amplia, hay una paleta de vacunas dentro del menú de opciones bastante importante, interesante, todavía no se hayan vacunado. ¿Qué valor hoy, desde lo epidemiológico, desde lo inmunológico, tiene el hecho de que todavía haya un gran número de personas que no se hayan vacunado? Genera un impacto negativo al sistema de salud y a toda la comunidad, porque al haber gente no inmunizada, es decir, que no tiene no tiene un sistema inmune preparado para hacer frente o para cortar la circulación del virus, eso promueve que el virus siga circulando. Y al seguir circulando el virus, ya todos sabemos, siguen produciéndose nuevas variantes, con nuevas incertidumbres, y que nos generan nuevas situaciones que no sabemos cómo la vamos a poder enfrentar. Es decir, que el que no se vacuna no solamente pone en riesgo su salud, sino también el de toda la comunidad. Yo creo que es muy difícil hacerles entender, yo creo que hay muchos miedos, reticencias de la gente para vacunarse todavía,
porque si uno piensa, la vacuna es un medicamento y quizás todos estamos habituados a consumir un medicamento cuando estamos enfermos, tenemos alguna sintomatología, tenemos algo que nos hace sentir mal, tomamos ese medicamento y eso es rápido el darnos cuenta que nos mejora de alguna forma. En el caso de la vacuna, es un medicamento que se aplica a personas sanas que no tienen ese síntoma, sino que es justamente para prevenir enfermarse. Y quizás eso es lo que hace que la gente sea reticente y no se dé cuenta del valor que tiene, digamos, vacunarse y sobre todo en esta situación de emergencia absoluta que ha vivido todo el mundo. Quiero aclarar, como siempre, que las vacunas tienen muy poquitos efectos adversos, ya los conocemos, son efectos que duran 48 horas. Rápidamente hemos visto y se están haciendo estudios cada día, ha pasado más el tiempo desde las primeras comunidades que han iniciado los planes de vacunación y vemos que realmente el porcentaje de efectos adversos graves es mínimo, es básicamente, si se lo compara con otras situaciones de riesgo, realmente es minúsculo. Y los beneficios que otorgan son increíbles, lo estamos viendo. Así que yo creo que es difícil tratar de convencer a gente que que ya tomó una postura. Fundamentalista. Claro. Pero, muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, porque la verdad siempre es bueno conocer la cara de quienes están trabajando en todo esto, nuestros científicos, docentes, es un gran placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Doc. Bueno, no, el gusto es mío. Un abrazo grande. Y a vacunarse, por favor. Sí. Allí estaba Mariana Macioni desde la Universidad Nacional de Córdoba. Nuevamente nos fuimos a la provincia de Córdoba, Eduardo, porque se hacen muchas investigaciones y fue muy clara en esto de la inmunidad y sobre todo esto que era un dato muy alentador de lo que genera la combinación de vacunas. Números más altos, porcentajes más altos de inmunidad. Sí, ya no se discute más que la combinación de plataformas distintas en esta... Hay que tener claro, no podemos elegir, tenemos que aceptar lo que nos van pero lo que inicialmente era algo que generaba dudas, que era la combinación de plataformas, hoy está probado científicamente de que genera respuesta inmunológica y los investigadores siguen sosteniéndolo. Y además, otra cosa, que lo que está probado científicamente, que vacunarse es lo que va a hacer que termine todo esta pesadilla que venimos viviendo. Así que aquellos que todavía no han optado por inscribirse para vacunarse, sigan escuchando, por favor, a aquellas personas que nos recomiendan fuertemente desde lo científico la invitación a vacunarnos. Hacemos la primera pausa aquí en el otro lado de la pandemia y cuando volvemos vamos a hablar de una de las actividades que vuelve y que también nos genera mucha alegría. Ya volvemos.